desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, los que trajeron conmigo la Biblia, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Bien, le he puesto al mensaje de hoy, hermanos, he perdido a mi Jesús. Así le voy a llamar al mensaje. He perdido a mi Jesús. Versículo 41, capítulo Lucas 2, 41, dice esta bendita y hermosa palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o sea, era una costumbre. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí lo dice, se vuelve costumbre, hermanos. Subraya eso que voy a hablar de la costumbre ahorita. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, se volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y les dijo su madre, María, le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho así? Nos has hecho así. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo: sí, cómo no. 3 días después y me encontraron. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si usted recibe la palabra, vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, este mensaje lo había predicado hace un tiempo, no sé si era aquí o en la casa, pero ahora viene más recargado todavía, amén. Bien, el pasaje que usted acaba de leer, yo creo que es un pasaje muy familiar para nosotros, pero que 2000 años después que se escribe este pasaje, para redondear, tiene tanta vigencia como cuando se escribió, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda. Si usted quiere estar a la moda, usted tiene que amar la palabra de Dios, amén. Póngase la ropa que se ponga. Si usted quiere estar a la moda, usted tiene que estar actualizado con la palabra de Dios, que nunca pasa de moda. Muchas veces, así como le pasó a los padres de Jesús, nosotros estamos tan ocupados en nuestros quehaceres que dejamos a Jesús atrás y se nos pierde. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Este mensaje así se llama, le he puesto: he perdido a mi Jesús. Y yo me atrevo a decir que más de uno aquí ha perdido a Jesús. Estoy seguro. Espero que seamos sinceros, que seamos humildes para reconocer que hemos perdido a Jesús. A veces nuestros quehaceres, escucha lo que te voy a decir. Cuando hablo de quehaceres, estoy hablando de quehaceres con un tinte espiritual. Esos quehaceres con tinte religioso o espiritual pueden camuflarse de tal manera que olvidemos a Jesús y se nos pierda. Porque aquí en la Biblia no dice en vano que ellos iban a Jerusalén a la Pascua cada año por costumbre. ¿No será que muchas veces por costumbre predicamos?
¿No será que muchas veces por costumbre podemos dirigir la oración y ahí no está Jesús? ¿O qué tal esta? Por costumbre venir a la iglesia y ahí no está Jesús. Cuando las cosas, hermanos, usted tiene que evaluarse. Yo sinceramente se los digo, una de las cosas que, hay cosas que le pido a Dios dos cosas. Uno, o tres cosas. Casi siempre le pido a Dios y no se lo hago por costumbre. Una de las cosas que más le pido a Dios es: Señor, ayúdame a orar, porque no me quiero convertir en un profesional de la oración. Otra de las cosas que le pido a Dios es: Señor, ayúdame siempre a amar tu palabra como un niño, porque no me quiero acercar como profesional a la palabra de Dios y volverme un intelectual de la palabra. Y la otra cosa que yo le pido a Dios es que nunca me acostumbre a su presencia. Hermanos, hasta ahora, hermanos, le doy la gloria a Dios y espero que esto sea hasta el final así, porque hay cosas, hermanos, a veces confundimos a la obra de Dios con el Dios de la obra y son totalmente diferentes. Usted puede amar la obra de Dios sin amar al Dios de la obra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Que nos concentremos en las cosas que realmente son más importantes. En este caso es la persona de Jesús. Que yo puedo venir aquí a predicar, aunque esto lo prediqué, no se parece, igual no está grabado, ¿no?, a lo que antes dije, a lo que había dicho anteriormente. Entonces podemos confundir amar las cosas de Dios, amar la iglesia, amar predicar, sin amar a Jesús. Los de alabanza pueden amar tocar piano sin amar a Jesús, por decir un instrumento, o la batería, o la guitarra, o cualquier cosa. Hermano, hay un riesgo. Te quiero decir esto, hermanos. Hasta ahora, María y José habían vivido 12 años con Jesús. Lo habían criado, le habían cambiado los pañales, sabían lo que le gustaba a Jesús, sabía que le gustaba a Jesús de desayuno, sabía cuándo Jesús iba a ayunar. Los padres de Jesús sabían cuándo Jesús se levantaba y qué le gustaba de almuerzo y de cena. Y ellos perdieron a Jesús. Ahora les pregunto, ¿quiénes están más cerca de Jesús? ¿María y José o usted y yo? No me diga que usted está tan cerca de Jesús, más que ellos que criaron a Jesús y vieron a Jesús cuando se levantaba con la cara desencajada y le mandaban seguramente a cepillar los dientes a Jesús. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que si a los padres de Jesús perdieron a Jesús, que no le pase a esta iglesia. Dígale al hermano que no te pase. Aleluya. Hermano, esto que está aquí tiene una validez para ahora, para nuestros días. Una pregunta tan sencilla. Los que hoy no se han congregado, ¿habrán perdido a Jesús hoy? Así de sencillo. ¿Qué estarán haciendo en sus quehaceres de costumbre? Hermanos, cuando la costumbre es reemplazada por el verdadero culto, lo contrario, cuando el verdadero servicio y amor a Dios es reemplazada por la costumbre, hace rato perdimos a Jesús. El pueblo de Israel también le pasó lo mismo. Se acostumbraron a ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, y a la vuelta de la esquina se hicieron un becerro de oro. Entonces no nos podemos, hermanos, excusar ni escudar de que esto no nos va a pasar a nosotros. El relato que usted acaba de escuchar se nos habla de la adolescencia de Jesús. Es el único pasaje que toca la adolescencia de Jesús. Y quizás podemos decir que toca la infancia de Jesús. Entonces podemos ver aquí que la adolescencia
es para buscar más a Jesús. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? Ahí está mi hija y está casi para entrar el hijo de Ana Milena. La adolescencia no es para hacer lo que nos diga la sociología. Ahí va. La adolescencia es para buscar a Dios, hermanos. ¿Sabe? Este pasaje, por muy sencillo que es, usted se lee este pasaje con toda la serenidad, usted va a concluir de la personalidad radical y asombrosa que tenía Jesús. Y nosotros tenemos 30, 40 años y todavía estamos titubeando con nuestras responsabilidades con Dios, con si voy o no voy a la iglesia. Porque Jesús a los 12 años le gustaba estar en el templo. Yo no escuché nada, hermano. Hermano, usted puede decir para usted mismo: a mí me gusta estar en la casa de Dios. Este templo es literal. A Jesús, vuelvo y lo digo, ¿cuántos dicen amén a esto? A Jesús le gusta estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, a Jesús le gusta estar en el templo, en uno. Pero a veces el templo no quiere que Jesús esté adentro. Por eso Jesús chocó con los fariseos, hermanos. Y Jesús chocó con sus padres. Ahora se los voy a demostrar. Hermanos, yo creo, hermanos, que debemos volvernos. De verdad, hay una lucha a veces, hermanos. A veces hay unos bajones aquí de gente que se congrega. Uno debe amar el templo, la casa de Dios. Aparte de los que pudieran tener una justificación de alguien que está estudiando, alguien que apenas está saliendo del trabajo, alguien que tenga algún compromiso grande, debiera congregarse. ¿Qué cosas nos están haciendo acostumbrar a Jesús? Que lo perdemos y perdemos el norte de estar en el templo, el norte de hacer la voluntad de Jesús. No dice mucho la Biblia acerca de la niñez. Nomás cuando lo presentaron en el templo, adolescencia y fuera. ¿Sabes por qué? Porque la religión está interesada en que se honre al niño Dios. Por eso es que la religión promueve siempre la novena al divino baby, la novena al divino niño. Por eso es que la religión siempre va a promover las novenas en Navidad. Eso no salva ni convierte. La Biblia es contrapuesta a la religión porque enseña que lo que realmente es importante es la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es que no nos debemos quedar en los preceptos de la religión. Si usted quiere conocer más a Jesús, usted tiene que amar la palabra, así como hemos hablado los domingos anteriores, y lo que vamos a hablar este domingo, hermano. Les recuerdo que no se pierda el mensaje del domingo y Dios me ayude para decirlo muy bien. Entonces, hermanos, la religión había dicho que promueve las novenas, las cosas paganas, pero la Biblia lo que nos muestra es el verdadero sacrificio valioso de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús a los 12 años era diferente. ¿Qué hace un niño a los 12 años? Los de hoy en día: WhatsApp, redes sociales, el peinado de moda, y cada uno seguramente va a decir: es que eso es normal. Pero si aquí está este pasaje, quiere decir que lo normal es que desde la adolescencia se inclinen por las cosas de Dios, hermanos. Aleluya. Este pasaje aquí no está en vano. O sea, que también es una responsabilidad de los padres, que desde pequeños los vayamos inclinando y no hacerles que ellos se congreguen cuando ellos quieran. Están bajo nuestra tutela, están bajo nuestra autoridad, y lo que no podamos hacer desde muy niño con ellos va a ser más difícil de adulto, o usted le va a obligar de adulto a que ellos vengan a congregarse. ¿Ya para qué? Para Dios no hay nada imposible, pero va a ser más difícil. Jesús, si no te has dado cuenta, a Jesús cómo se le conoce en la Biblia, según el oficio de su padre, ¿cómo le decían? El hijo del carpintero. ¿Y cómo le decían los hermanos de Jesús? Bueno, perdón, se los dije. O así, a los hermanos de Jesús le decían los hermanos de Jesús. A Jesús le decían el carpintero. Es decir, que Jesús desde pequeño
trabajaba en la casa. Yo no escuché nada. Pero en parte porque yo pienso que Jesús era diferente. Y era diferente porque desde pequeño Jesús fue estigmatizado. Entonces, hermano, ahora hay tanta teoría con los adolescentes, que esto, que aquello. Jesús fue golpeado y no se traumatizó. Desde pequeño, te lo recuerdo. Y te voy a hacer un breve repaso. Cuando María queda embarazada de Jesús, José no le cree ni pío a María. ¿O usted cree que José le creyó? No, porque un ángel tuvo que intervenir a decirle: ese niño es del Señor. Ya usted sabe la historia, no se la voy a repetir. Hermanos, a partir de ese momento, José, digámoslo así, fue atacado con ese tema. Jesús fue atacado con el tema de que María no era infiel. Por algo los fariseos una vez le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Sabes cuál era el contexto? Le estaban diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación. Entre paréntesis, tú sí. O sea, tú sabes que Jesús ya tenía 30 años. Le estaban diciendo que su mamá no era hija del Señor, sino el Señor del gimnasio o del Señor de la leche. Eso era lo que le estaban diciendo, que María era infiel, que él no era el papá, José no era el papá. Ahora todo es trauma para los adolescentes. Y Jesús lo sabía desde adolescente. Ahora te lo voy a demostrar. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Dígale, hermano, hay que estar en el templo, hay que amar el templo, hay que amar la obra de Dios. Empujemos a los hijos también. Ellos también a su debido tiempo tendrán que ir forjando el carácter, la personalidad, para ellos así definirse más por Dios. Entonces, hay cosas que nos muestra la Biblia que nos hacen perder, te lo repito, perder a Jesús, y podemos ser bautizados y cristianos. La primera cosa que nos hace perder a Jesús se llama la costumbre. Diga conmigo, la costumbre. Los padres, aquí dice el versículo, usted lo puede leer nuevamente. Versículo 42 dice que iban todos los años a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, iban a Jerusalén cada año en la Pascua de manera acostumbrada, y perdieron a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces las celebraciones, escucha lo que te voy a decir, a veces las celebraciones se vuelven más importantes que el originador de la celebración. Ahí podemos verlo en Semana Santa, gente flagelándose, gente haciendo mandas, gente yo no sé haciendo qué cosa, pero después de Semana Santa perdieron a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban más pendientes de la Pascua que otra cosa. No nos puede pasar eso a nosotros, que la costumbre se nos meta a la vida. ¿Cuántas veces usted ha venido por costumbre a la iglesia? Porque sabe que el pastor siempre en las predicaciones suelta el golpe de los que no se congregan. Si venimos así, es porque tenemos una vida cristiana acostumbrada. Si abrimos la Biblia de costumbre y no tenemos una vitalidad, y Dios no nos habla a través de la palabra, entonces hemos vivido, y me disculpa, una vida religiosa llena de costumbre. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Aleluya. Entonces, una de las primeras cosas que nos hacen perder a Jesús se llama la religiosidad. Acostumbrarse al mensaje del pastor, a la misma ropa que se pone los jueves. Usted me viene aquí a ver elegante, hermano. El domingo cambia un poco. Costumbres. Porque no sabemos todos los pasos para la liberación. Costumbre. Así nos puede pasar a nosotros. Cuidado con eso, hermano, porque eso es una verdadera señal que Jesús
se está perdiendo de nosotros. No es que Jesús se perdió y se fue para el infierno, es que hemos perdido a Jesús. Y hoy, ahorita, en poco tiempo comienza un afán por la celebración de la Navidad. Y Jesús les está diciendo al final, en el último minuto, alza la mano Jesús y le dice: invítenme. Y ni siquiera le oyen la invitación a Jesús. ¿Por qué? Porque para la gente y para aún la iglesia se está volviendo y está haciendo carrera estar más pendiente de la celebración que del dueño de la celebración. Ahorita mucha gente empresas salen de vacaciones, empacan, se van, se desconectan. No hay vacaciones espirituales, como había dicho en la semana anterior. No hay vacaciones espirituales. No quiere decir que usted no va a descansar. Estoy hablando que no hay lugar al descuido espiritual, a relajarse espiritualmente. Aleluya. El llamado a predicar, tantas cosas que podemos hacer en la iglesia, interceder. Usted tiene que, hermano, renovar su aceite. Usted tiene la responsabilidad de tener un aceite, un altar levantado. Personas aquí que no tengan un altar de oración levantado, como hablamos el domingo, son más propensos a que todo se vuelva religioso. Porque la misma oración, usted tiene que darse cuenta cuando está frío. En la misma oración usted tiene que pedirle al Señor: renuévame, ayúdame a cambiar más aceite. Es más, cada vez que tú te acercas al Señor, estás cambiando el aceite. Así como a los vehículos, a las motos, a los carros le cambian de aceite cada cierto tiempo. Cada vez que tú te acercas a la fuente, vas a cobrar vida. Y así vamos a evitar que Jesús se vuelva algo de costumbre. ¿Qué más podemos decir aquí? El amor por la obra de Dios no puede convertirse en algo mayor que el Dios de la obra. Si no, estamos haciendo esto por costumbre. El amor por la lectura de la Biblia no puede convertirse mayor que el amor por Jesús. Jesús, aunque ustedes no lo crean, podemos acercarnos a la Biblia de costumbre. Una vez Jesús le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras, ustedes sí leen comentarios bíblicos, bastante. Me asombra las predicaciones que escuchan por YouTube, pero saben, ustedes no quieren venir a mí. Hermano, esas deben ser las más tristes palabras de Jesús. Cuando nos acercamos a la Biblia, pero no queremos ir a Jesús. ¿Le puede estar pasando a usted eso ahora? ¿O le ha pasado que sabe que no hay que mentir y todavía hay cristianos mintiendo por decir algo? Eso es no querer ir a Jesús. Cuando saben que ahí dice no dejen de congregarse y no se congregan, eso es amar la materialidad de las escrituras, pero no están amando el espíritu de las escrituras. Nos podemos convertir en profesionales evangélicos si no lo sabía, como lo eran los fariseos. Y esa es una de las cosas con que Jesús más choca, con los profesionales de la religión. Saben tanto de Biblia que, hermanos, que a veces que olvidan los preceptos y los principios básicos. A la hora de actuar no actúan, porque tienen que primero dar paso número 1, paso número 2, y no son prácticos y dinámicos. Entonces había dicho que Jesús había sido olvidado por sus propios padres, y así también nos puede pasar a nosotros. En el versículo 43 dice que termina la fiesta, dice que acabada la costumbre, acabada la fiesta, ¿qué hace una persona en un festival? Si traemos la Pascua a estos días, ¿qué tal que la Pascua, digamos, estuviera vigente o actualmente? La gente comprando raspado, algodón, comprando CD de predicación, cogiendo las maletas, pagando el hotel, montándose en el burro, en el camello, en el carro, irse a pasear. Así son todas las fiestas, así son todas las festividades. Y dice aquí que acabada la fiesta, el niño Jesús, era un niño, dice aquí, se quedó en Jerusalén
sin que lo supiese su padre y su madre. Es decir, Jesús sabía lo que hacía. Dígale al hermano, Jesús siempre sabe lo que hace. Lo que casi nunca sabemos somos nosotros. O sea, si aquí dice esta expresión, quiere decir que Jesús sabía lo que hacía. Esto no es un relato casual. Acá dice, sin que lo supiesen José. Qué tremendo, ¿ah? Como la Biblia es perfecta. Aquí no dice su padre, dice José, que era el padrastro. El verdadero padre de Jesús es el Padre. Dios el Padre, porque Jesús es Dios el Hijo. A propósito de esto, quiero hacer un paréntesis. En estos días hay una campaña en Estados Unidos, una iglesia cristiana. Abominable esta iglesia. Como ya lo que marca es la agenda gay, ¿sabe qué aviso pusieron afuera en la iglesia? Luminoso. Si Jesús tuvo dos padres, no me acuerdo cómo terminaba. O sea que Jesús tuvo dos papás, solamente para justificar que un niño puede tener dos papás, hombres o dos mamás. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? Me dio rabia esa noticia. No se lo envié para no, o se lo voy a enviar mañana, o ahí está en la noticia. Solamente para justificar la perversión del homosexualismo. Entonces, el versículo 43, se van los padres de la iglesia, dice que caminaron un día de camino, alrededor de 30 kilómetros, representa eso. O sea, de aquí más o menos a Gambote, a pie, ¿oyó? A pielito, porque no crean que todo el mundo iba a ir con burro, porque esto era una festividad nacional. El que tenía burro, caballo se iba, pero el que no se iba a pie. Hay que venirse a pie a veces para la iglesia. Dice, verso 44, lo voy a leer. El verso 44 dice, y pensando que estaba entre la compañía. Esta palabra pensar significa suponer. No podemos pensar que suponemos que Jesús está con nosotros. Y por eso es que pensamos que somos cristianos, porque suponemos que somos cristianos. Leo la Biblia y supongo que Jesús está conmigo. Vengo a la iglesia y me congrego de costumbre y supongo que Jesús está conmigo. No me diga que no le ha pasado eso a usted, hermano. Pensando que estaba entre la compañía. Hermano, ¿usted qué hace con un niño de 12? ¿Usted lo deja a la topa tolondra? Una vez mi hija, ella no creo que se acuerde, se me perdió en el vivero como por, calculo yo, 7 segundos o 10 segundos. Para mí fueron 10 años. Uno con un niño, amado hermano, 10, 12 años, no se pertenece, uno tiene que estar ahí pendiente, hermano. O sea, se van los papás de Jesús. Quiero recordarte lo que verdaderamente estaban cerca de Jesús. Se fueron de la fiesta y dejaron a Jesús olvidado. Las maletas eran lo más importante. El computador era lo más importante. El trabajo para ellos era lo más importante. La universidad para ellos era lo más importante. Caminaron 30 kilómetros y se acordaron de Jesús. ¿No será que nuestra vida es parecida? Estamos adelante y Jesús no está con nosotros. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? ¿Qué tal que estos 30 kilómetros se puedan convertir en 30 meses? 30 meses que llevas caminando sin Jesús. Puede ser, o 30 semanas, o quizás 30 años. Los que tengan 40 años en el Evangelio aquí, que ninguno. ¿Qué tal son 30 años sin caminar con Jesús? Facilito. Aquí decía 30, aquí dice son 30 kilómetros, un día de camino más o menos es. Pero traducido al lenguaje actual, puede significar esto. El tiempo que vamos caminando porque por costumbre lo hacemos, porque todo el mundo lo hace, pero no tenemos a Jesús adentro de nuestros corazones. Esto es una de las cosas que se debe cuidar la iglesia siempre. Porque por no caminar con Jesús es que empezamos a llenar la iglesia de corotos, de pactos en dinero, de cosas extrañas, de viento extraño que no es del Espíritu Santo.
por no caminar con Jesús. Y dice la Biblia que lo empezaron a buscar a Jesús entre los parientes, pero no en Jerusalén. Llegaron al vecino, llegó a donde la hermana y ante el hermano: oye, aquí está Jesús. No, no está, pero vamos a orar. Y por costumbre, Jesús no está allí. Aun cuando ores con el vecino y con el hermano. Yo no escuché nada, hermano. Acá dice que lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Esta palabra conocido me asombró ahorita que lo busqué, se llama notables. Entre los notables, es decir, que en el fondo pareciera que los padres de Jesús pudieran como saber a dónde estaba apuntando Jesús, porque veían a Jesús alguien especial. Yo creo que Jesús, hermanos, en cierta manera fue como, yo no sé cómo llamarle a esto, si se le distingue como el hijo del carpintero. O sea, Jesús trabajó y a veces hasta trabajó de más. Los hermanos eran parecer que holgazanes, hermanos. No creían. Hay que ayudarle a los padres, hermanos. En la casa, cuando estaba pequeño, yo siempre estudié en un colegio de doble jornada, hermanos. Doble jornada. O sea, entraba como horario de oficina. Ya eso no se usa. Yo creo que ese es uno de los colegios todavía tiene ese horario. Yo anhelaba mis vacaciones, como cualquier joven y cualquier adolescente. Y cuando estaba a punto de poner un pie en la calle, mi papá me decía: venga. Y mi papá era orfebre. Y a mí me daba rabia cuando mi papá me cogía mi tiempo, porque era mi tiempo. Hoy por hoy, 30 y pico años después, yo valoro eso. Eso formó mi carácter. Un primo siempre llegaba a las 9 de la mañana a jugar y yo suspiraba y lo miraba y le hacía señas y le decía, así, era las 4 que me soltaba mi papá. Y valora a mi papá lo que hizo por mí con las cosas. Después sí me soltaba y a veces tenía mis días libres, pero él no me soltaba el elástico como yo quería, no. Y le agradezco. Y para no alargarle el cuento, se ve la diferencia. No le doy más detalles, hermano. Aleluya. La disciplina no nos gusta al principio, hermano. Después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Pero solamente a los disciplinados, los que son disciplinados en la oración, aunque no vea nada, aunque usted no vea nada, aunque usted no vea el ministerio, aunque usted no vea las cosas que Dios le ha prometido, sea disciplinado y Dios le va a recompensar. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? O sea, llevaban 30 kilómetros caminando sin Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas caminando sin Jesús, mi hermano o mi hermana? Te repito que puede ser cristiana, pero puede llevar una vida cristiana de costumbre. 30 kilómetros caminando sin Jesús. ¿De qué estaban pendientes María y José? Veo la iglesia callada hoy, hermanos. Hermano, yo no sé si ahora que ustedes, los que tienen hijos, pueden entender más esto. Oscar, vete con Grave y te vas en la moto. Allá en la casa preguntas dónde está Allison. Esos son padres irresponsables. Aunque no le guste quizás al católico que aquí escuche, María y José cometieron una irresponsabilidad. Y en otro tiempo, si ellos existieran acá, los demandarían por irresponsabilidad paternaria. Seguro. Eso es ser irresponsable. O sea, olvidar a Jesús es ser ¿qué? Yo no escuché nada, hermano. Irresponsable. Dígale al hermano con todo el amor, pero sé más responsable. Así de sencillo, hermano. Les pasó a ellos, eran los papás. Eran los papás, hermanos, y que no nos pasa a nosotros. Y con todo el respeto, la gente que pudiera congregarse, ¿dónde está? Entonces, hermano, este pasaje es aplicable para ellos. Estoy seguro que la mayoría de los que no se congregan un día, la mayoría no escuchan los mensajes que colgamos en internet. Estoy seguro que la mayoría. ¿Sabes? Me asombra que
para la gloria de Dios, algunas predicaciones de las que se han colgado tienen 14,000 reproducciones. Increíble que yo las cuelgo para ver qué pasa. Unas tienen 1,000, otras tienen 7,000. Y las que más han pegado son de Apocalipsis. La predicación que más está reproducida se llama La guerra de Gog y Magog. ¿Sabe? Yo la volví a escuchar para ver cómo había quedado allá. Y hombre, hermano, me ministró. Me arrepentí, acepté a Cristo nuevamente. Sí, hermano, si le queda extremadamente difícil venir, al menos escuche la predicación a ver por dónde va la iglesia, qué se está predicando. Hay mensajes que no he colocado, me dio pesar, no por tiempo, hermano. Perdone, Viviana, pero ese día no sirvió la grabación, no se te pudo grabar bien. Así que la próxima me lo repites. Porque hubiera querido, y ahí están otros también que están pendientes. Vamos a mirar cómo hacemos, a ver, no voy a empezarlo desde mañana. Bien, entonces, ¿por dónde vamos, hermanos? Dice que pensaban que estaban entre la compañía, tal, versículo 45. Aquí viene una de las cosas más buenas, hermano. Dice que por fin se dieron cuenta, 30 meses después, oye, yo no tengo a Jesús, voy a volver a la iglesia, voy a volver a congregarme, voy a volver a orar. Y dice que volvieron donde se debe encontrar a Jesús, Jerusalén. Jerusalén representa la presencia de Dios. Pero también en Jerusalén puede haber distracciones. Buscar la presencia de Dios, hermanos, no es fácil. Uno puede estar sujeto a distracciones, hermanos. A veces cuesta trabajo concentrarse. Mira lo que dice acá. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Es decir, caminaron un día, se dieron cuenta al final de ese día que Jesús no estaba, se devuelven para Jerusalén y en Jerusalén duran 3 días buscándole. ¿Cómo se llama eso? Distracción. Si a Jerusalén se va a adorar a Dios, ¿por qué María se fue al parque de Disneylandia a buscar a Jesús? ¿Por qué María y José se fueron a buscar a Jesús al negocio de la esquina donde estaban los videojuegos? Yo no escuché nada, hermano. Demoraron 3 días buscando a Jesús en Jerusalén. ¿Por qué se demoraron tanto? Porque no conocían a Jesús. ¿Conoces tú a Jesús? Porque si hubieran dicho, ¿sabes? Jesús es diferente a los hermanos. Jesús está serruchando la madera y le gusta estar adorando y alabando a Dios, porque yo lo he escuchado. Jesús va llevando los sacos de aserrín a la basura y está alabando al Señor, cantando salmos. Entonces debe estar en el templo. Y no, fue el último lugar donde encontraron a Jesús. ¿Qué hicieron 3 días María y José? O sea, hermano, por favor, póngase a pensar, 3 días. El primer día tuvieron que dormir en un hotel y no pusieron la denuncia. El primer día, José, no lo encontramos. ¿Qué hacemos? Bueno, vámonos para el mismo hotel. Vamos a ver si nos tomamos un Juan Valdés. O al día siguiente no lo encontraron. Bueno, ya es de noche, vámonos a Crepes. Yo no escuché nada. Es lo mismo, hermano. ¿Qué hacían María y José las noches de esos días? Se les perdió Jesús. Cuando estamos más pendientes de eventos sociales que de Jesús, que de congregarse, Jesús se nos perdió. Y vienen María y José, y al final del día segundo, del día tercero, se les viene la chispa. Claro, si Jesús le gusta alabar, debe estar en el culto de jóvenes, me voy para allá. Yo no escuché nada, hermano. Claro, Jesús le gusta cantar himnos, debe estar los jueves en el servicio. O los ayunos, ahí está Jesús, ahí lo voy a encontrar. Por fin se decidieron, hermanos, tirar la última moneda. Vamos al templo a ver qué pasa. Pero no lo hallaron.
volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado. Mira cómo estaba Jesús, dictándole discipulado a los maestros de la ley a los 12 años. O sea que es importante en la enseñanza en la iglesia. Jesús estaba dictándole discipulado. O sea, le hacían preguntas a Jesús difíciles, porque aquí dice que estaba oyendo. Estaba oyendo y estaban preguntándoles. Obviamente Jesús estaba dando respuesta, porque dice el verso 47 que los que le oían se maravillaban. Qué tremendo. A Jesús a los 12 años, a la adolescencia, con una gran sabiduría. Es decir, que podemos tener en la iglesia adolescente con una sabiduría del cielo. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Ese video que anda por ahí del niñito predicador, que ya debe tener como 80 años, hermano. Ese video es más viejo que... Hay uno que me lo está mandando como si fuera nuevo. Debe tener como, no sé, como 38 años, 35. Ese video es más viejo que el agua panela. O sea, esa es sabiduría del cielo, hermanos. Hermanos, cuando hablo de sabiduría, yo no estoy hablando de pasos aprendidos de los filósofos. Estoy hablando ya de algo celestial. Tú puedes leer la Biblia y no tener sabiduría, pero tú puedes leer la palabra y tener la sabiduría del cielo para tomar decisiones. ¿Por qué hay tantos cristianos enredados en temas económicos? Pregunto. En temas que están los principios de la Biblia, andan prestando y prestando y prestando y prestando. Y eso es algo que es como una cachetada que por allá paz le dan en abril, y en septiembre otra cachetada de deuda, y en diciembre, y así pasan todo el año. Entonces, ¿para qué están los principios que Dios nos enseña en la palabra? Esto es sabiduría, sabiduría. ¿Por dónde vamos, hermano? Si no sabes que se le perdió a Jesús. 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Miércoles, no dice se pusieron alegres, dice se sorprendieron. Hermano, si usted tiene 3 días que no ve a su hijo, haga de cuenta que usted es María o José. Si usted tiene 3 días que no ve a Esteban, Mayra, se perdió Esteban, bueno, Dios lo guarde. ¿Qué es bueno, que tenga 12 años? ¿Qué le harías? William le daría un cinturonazo. ¿Qué es lo primero que le preguntaríamos a un hijo de 12 años? ¿Ah? ¿Cómo? No, ¿qué le preguntarían, hermano? No, ahora no saben. ¿Qué le dirían? ¿Dónde estabas, hijo? ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? ¿Tienes todos los huesos completos? Pero viene María y José y le pregunta: ¿por qué nos ha hecho así? Yo no escuché nada, hermano. Qué respuesta ácida de María y de José. ¿Por qué nos hiciste así? Oye, Jesús tenía una personalidad arrasante. Yo veo aquí 2 cosas. Si ellos le preguntaron, le dijeron eso a Jesús, es porque ellos sabían que Jesús se había quedado ahí intencionalmente, como lo habíamos visto en el versículo anterior. Pero también veo aquí cierta irresponsabilidad de María. Tenía 3 días sin ver a Jesús. ¿Cuántos días tienes que no oras? Cuando te acercas a Jesús, quizás Jesús te va a preguntar: ¿por qué me buscas? Oye, 3 días sin orar. Yo no escuché nada. ¿Cuántos dicen amén o ayayay? 3 días sin leer la Biblia. 3 semanas sin congregarse. ¿Por qué me buscas? Oye, increíble. ¿No será que a la iglesia le puede estar pasando esto? ¿Cuántos días llevas sin orar? Y después le preguntas a Jesús: ¿por qué me está pasando esto? O sea, le echas la culpa a Jesús. O sea, la culpa es de Jesús. ¿Por qué me está pasando esto? Si tú tienes días que no buscas a Jesús. Hermano, ayer recé: quédate con tu costumbre. Esto no es de costumbre. Esto es
con un corazón ardiente por la presencia de Dios. O sea, le preguntan a Jesús, ni siquiera le preguntan, hermano, ¿usted se ha preguntado qué comió Jesús? ¿Quién le cambió los pañales a Jesús? ¿Qué comida comió? ¿A dónde durmió? Entonces, esto me habla de quién es más importante, Jesús o los padres de Jesús. Bueno, la iglesia tiene que saber que lo más importante se llama la persona de Jesús. Y Jesús seguramente aquí pasó hambre y filo, digámoslo así hipotéticamente, hermanos. ¿Por qué a veces hay tanto cristiano que en medio de las necesidades se olvidan de Jesús? Un estornudo les evita salir de la casa y congregarse. Hermano, honestamente hablando, contéstese usted, no va a levantar la mano ni decir amén y ay, ay, ay. ¿Hace cuánto no buscas a Jesús debidamente? ¿Hace cuánto no estás a solas con Jesús debidamente? Entonces, quizás Jesús te responde en esta noche, ¿por qué me buscas entonces? ¿No será que estamos más pendientes entonces de las cosas materiales? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Que de las cosas, que de Jesús mismo. ¿Por qué buscamos a Jesús? Te pregunto hoy. ¿Por qué lo viniste a buscar hoy? Porque el jueves pasado no viniste y no querías quedar mal. ¿Por qué viniste a buscar a Jesús? Esa es una respuesta que tú debes responderte a ti mismo. Aquí dice la Biblia, versículo 48, dice: he aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. ¿Cómo no, hermano? 30 kilómetros después se dan cuenta que Jesús está. Se devuelven otros 30 kilómetros y no está. Eso no es con angustia, hermano. Si usted busca a Jesús con angustia, usted tiene que agarrar a Jesús desde el principio. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Algunos no se dieron cuenta. Déselo fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Y ahora aquí viene una bombita de las que le dije al principio. Al principio les había dicho que Jesús fue muy maltratado con el tema de la infidelidad de María. O sea, según los fariseos. Sabemos que María fue una mujer ejemplar y fiel. Pero Jesús le tiraban puya desde pequeño. Por eso que aquí dice que en los negocios, ¿por qué me buscas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre? ¿Quién le dijo a Jesús eso? ¿Acaso el papá de Jesús no era José y debiera dedicarse a la carpintería? O sea, Jesús ya le estaban poniendo problemas con los cachos de María, hermanos. Le estaban poniendo problemas. Velo, Y viene Jesús y le dice a José: ya me enteré, tú no eres mi papá. En los negocios de mi padre yo tengo que estar. Todo cristiano siempre tiene que estar en los negocios de Dios. Ya sé que está en la universidad, allá hay un negocio de Dios. Esto no es estoy en la universidad y me desconecto. Esto no es estoy en el trabajo y me desconecto. Tú puedes estar en el trabajo y con sabiduría, que no te va a llamar la atención tu jefe, puedes compartir el evangelio y estar en los negocios de tu padre. ¿Hace cuánto no estás en los negocios de Dios? Son los negocios de Dios, no los tuyos. Y aunque pudieras estar aparentemente en los negocios del Padre, estar por costumbre en los negocios del Padre no te hace que tú ames y estés en los negocios del Padre. El que la cogió, la cogió. No me diga que no le puede pasar a esta iglesia, inclusive a mí. A esta iglesia le puede pasar, porque si le pasó a José y a María, ¿cuánto más nos puede pasar a nosotros? Hermanos, y si usted no se ha dado cuenta, esta es la última vez que aparece José. José desaparece del mapa. Le dice Jesús: ya me enteré de quién era mi papá. No tengas miedo. Eso no es fácil, hermanos. Ahora adoptar es fácil, pero en los tiempos de Jesús, que era una sociedad machista, una sociedad más excluyente todavía, donde se le miraba mal a la mujer que no daba hijos,
A la viuda se le miraba mal, se le despreciaba al extranjero. Y más a José, hermanos. ¿Cómo cree que José, hermano, fue un hombre valiente? Un hombre justo. Aguantar esa andanada de chisme, de que María le había sido infiel porque no le creyeron a María. ¿A quién se aguantaría eso, hermanos, a estas alturas? Estoy embarazada del Señor. ¿De cuál Señor? ¿Quién se aguantaría ese chisme, hermano? Si lo creyéramos a estas alturas. Bueno, ese milagro nunca más se va a repetir, o yo. Nunca más, así que no se lo trague. Yo no escuché nada, hermano. El milagro de María nunca más se va a repetir. Nunca. Porque tendríamos a otro Jesús entonces. Y solamente hay un Jesucristo, hermano. Es un milagro único e irrepetible. Y le dice Jesús en el verso 48: Hijo, ¿por qué has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscan? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no, dice aquí, no lo entendieron. Ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba, o sea, las interiorizaba. No las entiendo, Señor, pero todas estas cosas en su corazón. Y dice aquí la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, no solamente delante de Dios. Usted tiene que crecer delante de Dios y de los hombres. O sea, sáquese ese cuento, es Dios sabe lo que yo soy. Sí, los hombres también. Porque aquí dice, Jesús crecía delante de Dios y de los hombres. Vamos a orar en esta noche, hermanos, y le pido a Dios con todo mi corazón que esta iglesia nunca pierda a Jesús por la costumbre y por la irresponsabilidad. Vamos a darle un aplauso al Señor. Pongámonos